Hola, bienvenidos. Vamos a ver la sesión 16 de métodos cuantitativos de la materia de la licenciatura en Mercadotecnia del cuarto cuatrimestre. Entonces, en esta sesión vamos a ver lo que son la regresión lineal, pero ya no simple. Vamos a ver ahora regresión lineal múltiple, perdón. ¿Qué quiere decir regresión lineal múltiple? Cuando una variable dependiente depende ya no de una sola variable independiente, sino de varias. Entonces, vamos a analizar eso, el concepto, y vamos a ver algunos ejemplos aquí en el PowerPoint, y por ahí les voy a enseñar algo en Excel. ¿Sí? Síganme, por favor. Ok, el objetivo particular del tema es que el alumno aprenda los principios básicos de la regresión simple. ¿Sí? Y el objetivo específico es que el alumno aprenda a calcular los estimadores mínimos cuadrados y otras formas funcionales de regresión. Aquí va a ser, ya no vamos a hacer estimadores de mínimos cuadrados, sino vamos a ver otras formas funcionales de regresión, como es la regresión lineal múltiple. ¿Sí? ¿Qué es la regresión lineal múltiple? Este modelo es una extensión práctica del modelo de regresión lineal simple. Nos permite construir un modelo con diversas variables independientes. La forma del modelo es de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que cuando tenía la regresión simple era b sub 0 más b sub 1x y más un error? ¿Sí? Que esto, la idea es que este error sea igual a 0 o cercano a 0, ¿no? En una regresión múltiple voy a tener y sub 0 igual b sub 0, perdón, más b sub 1, x1, más b sub 2, x2, más b sub n, xn y más un error. ¿Se dan cuenta? Aquí esta es una variable independiente, 1, esta es otra variable independiente, 2, y esta es una variable independiente, n. Puedo tener dos variables independientes, 3, 4, 5. Obviamente, a medida que va a haber más variables independientes, el modelo se va haciendo más complejo de resolverlo de manera analítica. En Excel, pues sale con las variables que yo desee, ¿no? Y dice, y es la variable independiente o la variable respuesta. XY es la yésima variable independiente, ¿sí? Variable predictora o explicatoria. En Y debe ser variable dependiente. Esto es variable dependiente. ¿Sí? Porque es la variable que depende de las otras, ¿no? No es independiente. Por eso se llama variable respuesta, o sea, la variable que responde a cambios en otras variables independientes, ¿no? Aquí tiene el in y sería Y variable dependiente. B sub 0 sigue siendo la ordenada al origen, como era en regresión lineal simple. Eso quiere decir que es el valor de Y cuando X vale 0. Es como quien dice la ordenada al origen, ¿no? Y B sub I, los B sub I son los coeficientes de la yésima variable independiente. O sea, esto puede ser 4, puede ser 8, puede ser menos 5.6, cualquier variable o cualquier valor o cualquier coeficiente, ¿no? Y epsilon, la letra epsilon, es el error aleatorio. Este tipo de modelos son más apegados a la realidad, ya que muchas veces una variable independiente no depende de una sola variable, sino de varias. Por supuesto, si yo quiero calcular las ventas pueden depender de la publicidad, pero también pueden depender del nivel de producción que maneje la empresa, o pueden depender de, no sé, de otras variables macroeconómicas como la tasa de inflación, la tasa de interés, no sé, mano de obra calificada. Entonces, las ventas pueden depender de muchas variables, ¿no? En esta sesión vamos a acotar la solución a regresión múltiple que solo depende de dos variables independientes, para ver la parte analítica, ¿no? Para ver la parte práctica en Excel lo puedo manejar con varias variables independientes. Existen dos formas de solucionar esta regresión lineal múltiple. La primera es por medio de un sistema de ecuaciones, ¿sí? Lo que ustedes aprendieron en la prepa, de dos sistemas con dos ecuaciones, o tres sistemas con tres ecuaciones, o cuatro sistemas con cuatro ecuaciones, que eso creo que ya no lo aprendieron, ¿no? Solo llegaron hasta tres sistemas con tres ecuaciones, ¿sí? Y la segunda forma es con ayuda del Excel. El Excel me ayuda a sacar todo eso. Entonces, por medio de ecuaciones, ¿qué se debe hacer? Se debe resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Esto es cuando depende solo de dos variables independientes, ¿eh? Cuando depende de tres variables independientes o de cuatro, ya la ecuación se va haciendo más grande y analíticamente es más complejo, ¿no? En algunos casos se utilizan matrices, pero matrices pues no es parte del tema de la materia, entonces se hace más complejo, ¿no? Entonces, por medio de ecuaciones es de la siguiente forma. Debería tener tres ecuaciones. La primera ecuación, ¿qué es? Dice, es
n por b sub 0, que es lo mismo que está ahí, ¿no? Más b sub 1 por la sumatoria de las x1 más b sub 2 por la sumatoria de las x2, y eso debe ser la sumatoria, igual a la sumatoria de las y. Esta es la ecuación 1. ¿Sí? La ecuación 2, ¿qué es? Es b sub 0 por sumatoria de x1 más b sub 1 por sumatoria de x1 al cuadrado, o sea, las variables 1 al cuadrado, más b sub 2 por sumatoria de las x1 por las x2, es igual a la sumatoria de x1 por y. Y a eso lo voy a llamar la ecuación 2. Y la ecuación 3 sería b sub 0 por sumatoria de las x2 más b sub 1 por la sumatoria de las x1 por x2 más b sub 2 por la sumatoria de las x2 al cuadrado, y eso es igual a la sumatoria de las x2 por y. Y eso lo voy a llamar ecuación 3. ¿Sí? Entonces, ese es un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables. ¿Cuáles son las 3 variables? B sub 0, B sub 1 y B sub 2. ¿Por qué? Porque la n yo lo puedo conocer, es el número de datos. La sumatoria de las x de la primera variable independiente también las puedo conocer. Si yo tengo datos históricos, los sumo y ese es el valor. La sumatoria de la segunda variable también la conozco. La sumatoria de las y, de los datos históricos, también las conozco. Esto la conozco, si lo elevo al cuadrado también la conozco, el producto de esos los conozco. Entonces todos los puedo conocer y me van a quedar 3 sistemas con 3 ecuaciones. Formas de resolver ese 3 sistemas con 3 ecuaciones hay muchas. La más conocida es simplemente reducir a 2 ecuaciones por 2 variables, y la otra es utilizando una calculadora. Hay una calculadora Casio, bueno, no es buena hacer propaganda, pero hay una calculadora Casio que me maneja la forma, o sea, cuando ustedes lo compren, van a comprar una que salga, una Casio que me maneje sistema de ecuaciones. Entonces, lo que yo pongo es mode, luego le pongo 5, y luego le pongo 2, y me va a salir un sistema de ecuaciones, como una matriz. Aquí me va a salir como si fuera X, Y, Z y W. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que poner, ¿qué es? Son estos coeficientes. Está N, el valor de N, el valor de esto, el valor de esto y el valor de esto. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, 4, 6, 10, 14. ¿Sí? Luego le pongo 3, menos 2, 4 y menos 6, 5, 7, 12 y menos 8. Le pongo el igual y me va a salir el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. Este valor de X va a ser como si fuera el B sub 0. Este valor de Y va a ser como si fuera el B sub 1. Y este valor de Z va a ser como si fuera el B sub 2. Esa es la calculadora que me puede resolver sistemas de ecuaciones con 3 variables. ¿Sí? Y el otro pues es hacerlo manito, ¿no? A mano, manualmente. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, aquí es el ejemplo, a ver, dice. Encontrar la recta de regresión lineal múltiple que relacione los ingresos de un supermercado con los habitantes del municipio y la superficie del supermercado si se tienen los siguientes datos. Entonces, aquí la variable dependiente, ¿cuál es? Es la variable de ingresos. Y tengo 2 variables independientes, x1 y x2. x1 yo le puse como si fueran los habitantes y x2 la superficie. Entonces, voy a ponerle aquí. Tengo ingresos, que es la y. x1, que son los habitantes, y x2, que es la superficie. ¿Sí? Luego le hice su tablita. Esta es su tablita. Entonces tengo 198. Tengo 209. Tengo 197.
Tengo 156, 85, 187. Y así hasta el último dato, que es 273. En las X1 que tengo son el número de habitantes. 70 obviamente se refiere como a miles, ¿no? Ingresos son miles, habitantes son miles y superficie tengo 70, 35, 55, 25, 28. Hasta ahí nada más. Y lo bajo y el último dato es 56. Y en X2 que tengo 21, 26, 14, 10. 21, 26, 14, 10. Y 12. Y el último es 36. ¿Sí? Entonces, si yo me doy cuenta de la recta, del sistema de ecuaciones que necesito n. ¿Cuánto vale n? Ahí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 vale n. ¿Sí? Entonces, n vale 13. Tengo 13 datos. Ahora necesito sumatoria de las X1. Pues esto lo puedo sumar aquí. Sumatoria de las X2 también lo puedo sumar. Sumatoria de las Y también lo puedo sumar. Necesito sumatoria de las X1 al cuadrado. Entonces aquí yo necesito X1 al cuadrado. Necesito sumatoria de las X1 por X2. Aquí le pongo X1 por X2. ¿Qué más necesito? Sumatoria de X1 por Y. Aquí le pongo X1. Más chiquita para que alcance, ¿no? ¿Qué más? X2 ya lo tengo. X1 por X2 ya está. Las X2 al cuadrado. Va a faltar espacio. De modo. Y el último va a ser las X2 por Y. O sea, esto por esto. Ya lo saco de la tabla, ¿no? Entonces, me dicen X1 al cuadrado. Vamos a ver. Son estos datos al cuadrado. 70 al cuadrado me da 4,900. Si veo la tabla me tiene que dar eso. A ver. X1 al cuadrado, 4,900. El otro va a ser 35 al cuadrado. ¿Me da 1,225? Sí, ahí lo tengo. 1,225. El otro dato es 55 al cuadrado. 3,025. El otro es 25 al cuadrado. 625. Y el otro es 28 al cuadrado. 784. Y el último dato es 56 al cuadrado, que me da 3,136. ¿Tengo todos esos datos? Vamos a ver. X1 al cuadrado. Sí, ahí está. La otra columna es X1 por X2. O sea, multiplico estos dos datos. 70 por 21 me da 1,470. El otro es 35 por 26. Me da 910. El otro es 55 por 14. Me da 770. El otro es 25 por 10. Y me da 250. Vamos a ver, 28 por 12. 336. El último dato es 56 por 36. Me da 2016. Vamos a ver. 1470, 910, 770, 250, 336 y el último 2016. Está correcto. El siguiente es X1 por Y. O sea, esta variable por esta variable. 70 por 198. Me tiene que dar 13,860. ¿Sale? Ahí está. 13,860. Chiquito para que alcance. Y así hasta el último dato, que es 56 por 273. 15,000
288. Ya tengo todos los datos. Bueno, casi todos, ¿no? El otro dice x2 al cuadrado. ¿Qué es x2 al cuadrado? Pues estos datos al cuadrado. 21 al cuadrado me da 441. 26 al cuadrado me da 676. 14 al cuadrado me da 196. 10 al cuadrado me da 100. 12 al cuadrado me da 144. Y 36 al cuadrado me da 1296. A ver, vamos a ver. 441, 676, 196, 100, 144 y el último 1296. Ya tengo esos datos. Y el otro, bueno, me tiene que dar igual, vamos a comprobar, ¿no? Dice x2 por y. ¿Qué quiere decir? Estos dos de aquí. A ver, 21 por 198. 4158, ahí lo tengo. El siguiente es 26 por 209. 5434, si veo la tabla, si me da. El último que dice, 36 por 273. 9828, ahí están los valores. Entonces, hay que hacer la sumatoria de todo, porque yo necesito sumar todo, ¿no? Sumatoria de las y, ¿cuánto me da? Dice 2034, aquí está. La suma. Vamos a poner con otro color para identificarlo. La suma dice que es 2034. La sumatoria de las x1 me da 452. De las x2, 205. De las x1 al cuadrado, 19.828. De las x1 por x2, 8.452. El otro me da 82.495. Ya no alcanza espacio. Y el otro, 4.343. Y la última columna me da 38.769. ¿Se dan cuenta cómo se van haciendo más complejo este tipo de regresiones? Porque los valores son muy grandes, ya no son tan pequeños. Entonces, ¿qué necesito? Tener esta ecuación. Dice, entonces las ecuaciones quedarían de la siguiente manera. ¿Cómo quedaría? Dice, si a b sub 0 le ponemos o le llamamos la variable x, a b sub 1 la variable y, a b sub 2 la variable z, entonces ¿cómo quedaría todo? ¿Por qué le puse eso? Simplemente para que cuando meta en la calculadora me maneja como x, y y z cuando yo hago un sistema de ecuaciones con tres variables. Entonces, para hacerlo así, si no, no hay problema, ¿eh? O sea, b sub 0, b sub 1, cuando yo resuelvo ese sistema de ecuaciones en la calculadora, la x va a ser la b sub 0, la y va a ser la b sub 1 y la z va a ser la b sub 2. Si fuera con tres variables independientes, ya esas calculadoras ya no me sirven. Solamente me puede calcular tres sistemas con tres variables. Con cuatro sistemas con cuatro variables ya no me calcula esa calculadora. Entonces, ahí ya tengo que hacer Excel, no hay otra. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Quedaría 13x. X es como si fuera la b sub 0. Más 452 y. Más 205 z. Igual a 2034. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿qué sería? 452x más 19.828y se va haciendo más grande, más 8.452z eso es igual a 82.495.
Esa es la ecuación 2. Y la tercera sería 205x más 8452y más 4343z, y eso es igual a 38.769. Y eso sería la ecuación 3. Entonces, como ven, se hizo un sistema de ecuaciones de 3 variables con 3 ecuaciones, pero ni siquiera son los números pequeños, los números son demasiado grandes. Para resolver eso, ¿qué hago? Yo le meto en la calculadora, ¿sí? Hay una calculadora Casio especial que tiene sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo reconocen? En una saldita tiene aquí un símbolo de derivada y aquí la integral, ¿sí? Esas calculadoras que tienen aquí derivada de x y no sé qué y integral de x, esas calculadoras son las que manejan o pueden resolver este tipo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en la calculadora? Le pongo mod, le pongo 5 y le pongo 2. ¿Y qué me va a salir? O sea, cuando pongo mod 5, me va a salir para calcular ecuaciones. Y cuando le pongo 2, me va a salir para calcular 3 ecuaciones con 3 variables. Si le pusiera mod 5, 0, me sale simplemente una recta. Mod 5, me resuelve 2 ecuaciones con 2 variables, que eso es más sencillo de hacerlo. Y mod 5, me resuelve 3 ecuaciones con 3 variables. Entonces, una vez que sale eso, que haga eso, me va a salir como una matriz así, donde aquí voy a tener X, Y, Z y W. ¿Qué hago? Le voy a poner los valores. ¿El coeficiente de X cuánto es? Aquí le pongo 13 y el igual. Y ya el cursor va a quedar aquí. Aquí le pongo 425 y el igual. Y el cursor va a quedar aquí. Le pongo el coeficiente Z que vale 205 y el igual. Y va a quedar aquí el cursor. Y aquí le pongo 2034. Y el igual y el cursor se pasa a la segunda fila. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a poner los coeficientes de la segunda ecuación. Entonces le voy a poner igual 452 y el igual 19.828 y el igual 8.452 y el igual, y acá como el independiente 82.495. ¿Sí? Entonces, estas son las variables y este es el independiente. Me queda aquí el cursor, le pongo 205, le pongo 8.452, le pongo 4.343 y aquí le pongo 38.769 y el igual, y me va a decir X vale tanto, o sea, me va a salir X. Yo hago eso, vamos a ver lo que sale, ¿no? Entonces le pongo mod 5 y 2, y ahí me sale la ecuación. ¿Qué le pongo? 13 igual 425 igual 205 igual 2034 igual 452 igual 19.828 igual 8.452 y el igual 82.495 igual. Al otro le pongo 205 igual 8.452 igual 4343 igual y 38.769 el igual. Ahí me sale X igual a ¿cuánto? X me va a salir 37.502. 37.502. Y me va a salir, le pongo otra vez lo bajo, y Y me va a salir 1.496. Y Z me va a salir, si lo bajo y otra vez, 4.245. Ya tengo los valores de
X, Y, Z. Esta X que me indica que esta X es el B sub 0. Esta Y es el B sub 1 y esta Z es el B sub 2. Ya tengo la intercepción y las pendientes. Entonces, como dice ahí X, Y, Z, entonces dice, por lo tanto, B sub 0 es 37.502, B sub 1 es 1.496 y B sub 2 es 4.245. Entonces ya resolví ese sistema de ecuaciones. Y la recta de regresión múltiple, ¿cómo queda? Va a quedar como B sub 0, que es 37.502, más B sub 1, que es 1.496, X1 más B sub 2, que es 4.245, y ya tengo la recta de regresión múltiple, ¿sí? Entonces, si me preguntaran, ¿cuál sería el pronóstico? Cuando X1 ¿qué era? Es el número de habitantes. Si X1 fuera, no sé, 76, y X2, que es la superficie, fuera, a ver, 20, ¿cuánto? 23. ¿Cuánto sería el ingreso en pesos ante esas condiciones? Cuando los habitantes son 76 y la superficie del terreno es 23. ¿Qué hago? Pues simplemente sustituyo eso en la variable. ¿Qué me quedaría? Y me quedaría igual a 37.502 más 1.496 por X1, que vale 76, más 4.245 por X2, que vale 23. Resuelvo ese pronóstico, esa predicción, y me sale, vale la redundancia, el pronóstico, ¿no? 37.502 más 1.496 por 76 más 4.245 por 23. Y eso me da 248.833 miles de pesos en ingresos, ¿sí? Entonces, es muy semejante a una recta de regresión simple. La única diferencia es que este tipo de ecuaciones son más complejos de resolver, ¿sí? Ok. Ahora, por medio de Excel, ¿cuáles serían los pasos? En Excel, los pasos son los siguientes. Si no tienen análisis de datos, tienen que insertar esa función o esa función en Excel, ¿no? El primer paso, ¿qué sería? Obviamente yo tengo que tener primero la base de datos, ¿no? ¿Cómo calculo la base de datos? Aquí les voy a mostrar lo que es el Excel. Me meto aquí y tengo este ejemplo aquí. Aquí está el ejemplo, ¿sí? Es el mismo, ¿no? Vamos a ver. 7021. Ahí está el ejemplo, ¿sí? Y su resultado está ahí. Ese es el resultado. Ese es el resumen estadístico. Voy a poner doble clic aquí. Aquí también, bueno, además no me interesa. Me interesa solamente esta parte. Esta parte me interesa, ¿sí? Vamos a ver. Eso que está sombreado amarillo me interesa. Entonces, en Excel, ¿qué hago? Vamos a mostrarle aquí todo. Primero, bueno, obviamente ya puse los datos en Excel. Una columna con Y, una columna con X1 y una columna con X2. Le doy clic en la parte que dice datos en la barra de herramientas, ¿sí? El segundo, ¿qué es? En la parte superior derecha va a salir que diga análisis
de datos. ¿Sí? El tercer paso, ¿qué es? Va a decir, hay una serie de funciones que me sale, no sé, histogramas, frecuencias, un montón de cosas, ¿no? Ahí va a decir regresión, va a haber una regresión y yo le pongo, le cliqueo ahí, le pongo la palomita y pongo aceptar. O sea, palomita en regresión y aceptar. Cuando yo ponga aceptar me va a salir un menú y arriba me va a decir rango Y de entrada. En rango Y de entrada yo tengo que seleccionar todas las Y's. ¿Sí? En el 5 me va a salir abajito rango X de entrada. ¿Qué hago con rango X de entrada? Selecciono X1 y X2. ¿Sí? En el 6 le pongo aceptar y me sale en una hoja aparte todos los resultados. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son todos los resultados? Son estos que están aquí. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué me dice? Coeficiente, la intercepción. ¿Qué es la intercepción? Es la ordenada al origen. Entonces quiere decir que B sub 0, su valor real de B sub 0 es 37.5023004, ¿no? 37.50. ¿Qué dice abajito? Dice variable x1. Ese quiere decir que el intercepto con x1, no como la pendiente x1 va a ser 1.4962, 1.49, ¿no? O 1.496. Y el intercepto de la variable x2 o la pendiente x2 va a ser igual a 4.245 más o menos. Redondeando, ¿no? Y ya tengo las variables. Entonces, esto es el intercepto con la variable o la pendiente. Entonces, esto no va a ser B sub 0, va a ser B sub 1. Y esto va a ser B sub 2. ¿Por qué? Porque en la ecuación le puse así, ¿no? Le puse Y, B sub 0 más B sub 1, X1 más B sub 2, X2. Eso fue lo que le puse. Entonces, aquí me da toda la estadística. Me dice el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación, que luego lo vamos a ver, el R cuadrado ajustado, el error T típico, las observaciones, ¿sí? Y aquí una cosa importante. ¿Se acuerdan de la sesión pasada que vimos la suma de los cuadrados totales, la suma de los cuadrados residuales y la suma de los cuadrados de los errores? Esa parte está aquí. Es esto. Vamos a sumarle. Vamos a sumar esos valores ahora. El total es 53.789 y gacho. Entonces yo tengo que sumar la regresión y los residuos. La regresión es como si fueran los errores, la suma de los cuadrados de los errores. Vamos a ver, 46.033.01661 más 7.756.21.4162. ¿Cuánto me da? 53.789.23077. Entonces comprobamos que la regresión, que son la suma de los cuadrados de los errores, más los residuos, que son la suma de los cuadrados de los residuos, es igual a la suma de los cuadrados totales. Entonces, con esta función de Excel, me sirve para hacer todos los pasos, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es más sencillo con esto? Vamos a ver otro ejemplo. Ok. Y ahí está, ahí puse en la diapositiva el resumen, ¿no? Lo que me interesa nada más. La intercepción, que es B sub 0, la variable x1, que es B1, y la variable x2, que es B sub 2. Ya los demás son otros estadísticos que se utilizan en estadística, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué es el ejemplo? Dice, el dueño de una distribuidora de automóviles piensa que la relación entre el número de autos nuevos vendidos por él, que yo le llamo como la variable Y,
en un mes dado depende del número de anuncios de su distribuidora, X1, y del número de personas que ven el anuncio, XU2. Dice calcular la recta regresión lineal múltiple dado los siguientes datos. Entonces yo tengo aquí el mes, tengo Y, tengo X1 y tengo X2. Entonces el mes que dice son 6 meses. Y sería, dice 10, 10, 15, 20. O sea, es el número de autos que vendió, ¿no? En cada mes. 30 y 40. X1 dice que es, el mes 1 no hubo ningún anuncio y vendió 10. Se vendió poquito. Luego fue 1, 2, 2, 3 y 4. Y el número de personas que vieron fueron 0, 1, 4, 4, 9 y 16. Entonces, ¿cómo sería la regresión? Sería Y gorro, igual a B sub 0, más B sub 1 por X1, más B sub 2 por X2. Pongo la tablita y ahí tengo Y, X1, X2, X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, X1 por X2, X1 por Y y X2 por Y. ¿Sí? Vamos a ver. X1 al cuadrado, que sí que es todo esto, ¿no? Pues va a ser 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 4 me va a salir esto de ahí, ¿no? El X2 al cuadrado va a ser 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. 4 al cuadrado, 16, 16. 9 al cuadrado, 81. Y 16 al cuadrado, 256. Voy a tener X1 por X2. O sea, esto de aquí por esto de aquí. ¿Se dan cuenta? Ese es el método analítico. Es hacerlo todo paso por paso. X1 por Y va a ser esta por esta variable. 0 por 10, que es 0. 1 por 10, que es 10. 2 por 15, 30. 2 por 20, 40. 3 por 30, 90. 4 por 40, 160. Y ahí tengo los datos. Y X2 por Y. 0 por 10, 10. 0, perdón. 1 por 10, 10. 4 por 15, 60. 4 por 20, 80. 9 por 30, 270. Y 16 por 4, 640. ¿Sí? Ahí están. No necesita calculadora, ¿no? Manualmente lo pueden hacer esas multiplicaciones o en Excel, ¿no? Vamos a ver. Y ahí tengo la suma de los datos. ¿Sí? Y esto ya es el resumen de cómo serían las variables. Dice la intercepción es 9.09. O sea, B sub 0 sería 9.09. Redondeando, ¿no? La variable X dice sale 0.69. Entonces B sub 1 es 0.69. Y la variable 2 es que la variable X2 es 1.83. Redondeando, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver cómo está en el Excel. ¿Sí? En el Excel lo tengo aquí. ¿Sí? Ahí está. El mes, el número de autos vendidos, el número de anuncios, el número de personas. ¿Sí? ¿Cómo hago? Vamos a borrar todo esto y vamos a hacerlo otra vez para que vean cómo se hace todo esto. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a subir que se fue hasta el final. Ok, vamos a ver. Aquí. Oh. Vamos a retroceder todo. Vamos a ver con otro. Vamos a meterle aquí los datos. Aquí le pongo mes. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo esos meses.
tengo Y, ¿sí? Y es 10, 10, 15, 20, 30, 40. 10, 10, 15, 15, 20, 30 y 40. Entonces eso es el número de autos vendidos. X1, aquí yo tengo X1. Aquí es igual. 0, 1, 2, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 2, 3, 4. Tengo esos datos. Ahora tengo X2. ¿Qué necesito? Dice 0, 1, 4, 4, 9 y 16. Tengo esa variable. Entonces, como dice la tabla, ¿qué necesito? A ver. ¿Sí? Esto aquí vamos a ver. Vamos a retrocederlo. Está bien grande. Bueno. Necesito esto aquí. Necesito x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x1 por x2. A ver, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x1 por x2, x1 por x y x2. Entonces necesito x1 al cuadrado. Me voy aquí. X1 al cuadrado. Necesito x2 al cuadrado. ¿Qué más necesito? Necesito x1 por x2. X1 por x2. Necesito x1 por y x2 por y. Salió la ayuda. Y x2 por y. Ahí tengo los datos que necesito. ¿Sí? Entonces, voy a sumar x1 al cuadrado. ¿Qué quiere decir x1 al cuadrado? Es esto al cuadrado. Y ya le hago doble clic nada más aquí, ¿no? Y ahí me salen todos los datos. Lo que necesito es. ¿Se dan cuenta cómo en Excel no es complicado? x2 al cuadrado es esto de aquí. Lo elevo al cuadrado y aquí le hago doble clic. Ahí está la crucecita que les decía. Doble clic y ya sale todo. ¿Sí? Comprobamos. 16 al cuadrado, ¿cuánto me da? 256. En Excel sale súper rápido, ¿no? Ahora, aquí necesito x1 por x2. O sea, esto por el de aquí. Doble clic aquí en la flechita y ya sale todos los datos. 16 por 16, 256. No, 4 por 16, ¿no? 4 por 16, 64. X1 por Y. ¿Qué quisiera X1? O sea, esto por la Y. Doble clic en la flechita. Igual. Y X2 por Y. X2 por Y. Y ahí sale todo. ¿Sí? Ahí está. Ya tengo todos esos datos. Eso lo tengo que meter en la ecuación. ¿Cómo? Pues yo necesito aquí las sumas, ¿no? La suma de todo esto. La suma de Y. ¿Qué hago? La función suma. Sombreo esto. Ya está la función suma. Eso me tiene que dar 125, de aquí igual, ¿no? Aquí igual. Suma de todo esto. Ahí está. Hago todo lo mismo, ¿no? Entonces, eso es en el modo manual. El modo manual tiene que ser, como les puse hace rato, ¿no? Entonces, el modo manual es n por b sub 0 más b sub 1 por sumatoria de x1 más b sub 2 por sumatoria de x2 igual a sumatoria de y. Esa es la ecuación 1. ¿Sí? ¿El otro qué es? ¿Qué era? Vamos a ver la fórmula. Ahí está la fórmula. ¿El otro era qué? B sub 0 por sumatoria de x1 más B sub 1
por sumatoria de x1 al cuadrado más b sub 2 por sumatoria de x1 por x2 igual sumatoria de x1 por y. El otro es b sub 0 por sumatoria de x2 más b sub 1 por sumatoria de x1, x2 más b sub 2 por sumatoria de x2 al cuadrado igual a sumatoria de x2 por y. Entonces, eso ya lo tengo aquí. ¿Sí? Aquí calculo esto lo mismo. Ahora vamos a ver suma de todo esto. ¿Sí? Y suma de todo eso, ¿no? Vamos a ver. Todo hacemos esto aquí. Okay. Ahí, suma. Con el mouse ya lo pueden jalar todo, ¿no? O sea, el mouse simplemente le hacen hacia la derecha y ya está, ¿no? Tengo esto. 2 más y ya salió. Y el último. Suma. La función suma. Ok. Entonces ya tengo. ¿Cuánto vale n? N vale 6. Aquí va a ser 6 b sub 0 más b sub 1 por sumatoria x1. ¿Cuánto es sumatoria x1? Me da 12. 12 b sub 1 más sumatoria x2 que me da 34 b sub 2 igual a sumatoria y que me da, ahí lo tengo, me da 125. Ya tengo la ecuación 1. La ecuación 2, ¿qué sería? Sería b sub 1, b sub 0 por sumatoria x1. Sumatoria x1 vale 12. 12 b sub 0 más b sub 1 por sumatoria x1 al cuadrado. X1 al cuadrado aquí lo tengo. Más 34 b sub 1 y más x1 por x2 108. 108 b sub 2 igual x1 por y. 330. Y el otro sería sumatoria x2, 34 b sub 0, más x1 por x2, 108 b sub 1, y más x2 al cuadrado me da 370 b sub 2, igual a x2 por y, 1060. Ahí tengo las tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones las meto en la calculadora como se los enseñé en el primer problema y calculo b sub 0, b sub 1 y b sub 2, ¿sí? Que son estos valores que lo tenemos aquí. ¿Sí? Ahí está, b sub 0 9.09, b sub 1 0.69 y b sub 2 1.83. Cuando yo lo quiera meter con Excel, cuando me diga seleccionar el rango de Y, seleccione solamente esto. Así. ¿Sí? Sin la variable Y. Cuando me diga seleccionar X y Y, selecciono estos dos aquí. Y ya, ahí le pongo aceptar y me va a salir un cuadro como esto. Así como esto. Un cuadro resumen. Aquí mismo dice, ¿no? Resumen. Y las variables son estos de aquí. Y estos son los errores cuadráticos que vimos en la sesión pasada. Bueno, entonces con eso ya aprendieron a sacar o a pronosticar con regresión lineal múltiple, tanto manual como con Excel. Obviamente lo que yo les recomiendo es que lo hagan en Excel, es más rápido, es más directo, no tengo que estar resolviendo tres ecuaciones con tres variables, y si los coeficientes son grandes, pues se hace más complicado, ¿no? Si no tienen ese tipo de calculadora, es más complicado que lo hagan. No todas las calculadoras me manejan resolución de sistemas de ecuaciones con tres variables. Bueno, aquí nos quedamos y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.